Bueno, primero mil disculpas por el atraso. Pensé que iba a ser solamente 30 minutos los del atraso, pero fue un poquito más. Parece que viernes, fin de mes y feriado de lunes está caótico. Pero bueno, ya estamos acá. Y bueno, por otro lado, pues no sé si saben, pero estábamos reproduciendo los exámenes allá en la facultad y pues bueno, con todo esto de que se ha cerrado, pues me tocó como movilizarlos y agilizarlos. Entonces quiero comentarles que los exámenes ya casi que están reproducidos, entonces, bueno, eso. Vamos entonces a continuar con la temática que empezamos a ver. Sus trabajos ya están calificados, entonces ya también tenemos nota de ello. Tal vez les voy a subir un esquema con la rúbrica que se utilizó para la evaluación de los trabajos, las presentaciones y pues para que lo puedan revisar y eso, ¿verdad? Ahorita les comparto, permítanme un momento. Bueno, jóvenes, entonces estábamos platicando referente a los lípidos ayer. Estábamos hablando un poquito de las fosfolipasas, ¿cierto? Solo permítanme, creo que hay gente que... Licenciado, disculpe, ¿puedes aceptar a Gaby Valladares? ¿Sí puede qué? Aceptar es que está intentando entrar a la clase y no va a Cuando usted lograr. activó su micrófono no tenía solicitud hasta ahorita, mire. Bueno, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, bueno, ayer platicamos sobre las fosfolipasas. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre un otro grupo particular de lípidos. Esos son los isoprenoides jóvenes. Los isoprenoides pues son como un grupo de moléculas eh, que derivan a partir del isopreno. Y a partir de este isopreno se pueden derivar muchísimas más. Entre ellas pues podemos encontrar a esteroides, ¿verdad? Aquí miramos el colesterol, hormonas esteroideas, vitamina D, ácidos biliares, ¿verdad? Producto de la elevación del colesterol también que lo hemos mencionado en clase. Aquí están algunas vitaminas lipídicas, ¿verdad? Algunas de sus compañeras ayer en las que presentaron, les hacía yo un poquito de referencia que
que para los mecanismos para los cuales actúan las hormonas lipídicas, pues se también aplicaban las hormonas lipídicas. ¿Por qué? De las hormonas lipídicas que nosotros, perdón, de las vitaminas lipídicas que nosotros tenemos están la vitamina K, E, A y D, o que también podemos decir DK, ¿verdad? O sea, pues como para memorizarlas. Y bueno, aquí también tenemos algunos otros compuestos como los terpenos. Y bueno, toda esta gama de, mm, de moléculas, ¿verdad? Que están algunos carotenoides, los dolicoles, algunas cadenas fitólicas de las clorofilas, la quinona, ¿verdad? La ubiquinona, la plastoquinona, isoprenos, son acarreadores electrónicos. Les había platicado de los acarreadores electrónicos. Miren, son un tipo de lípidos que funcionan en la mitocondria, en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a entrar en este mundo de los isoprenoides. Y pues entre estos, pues vamos a hablar de los esteroles. Los esteroles jóvenes son un grupo de moléculas, ¿verdad? Que tiene la base la base esta que nosotros estamos viendo de 4 anillos, ¿verdad? Normalmente, pues, hay 4 anillos, tiene una cadena alquílica, ¿verdad? Y pues pueden o no tener este grupo hidroxilo, normalmente sí lo tienen. Entonces, aquí pues, bueno, un grupo hidroxilo u otro grupo funcional. Entonces, los esteroles normalmente están presentes en la mayoría de las células, en la mayoría de las membranas de las células. La característica, entonces, como les decía, es el núcleo esteroideo con 4 anillos fusionados. 3 son de 6 carbonos, A, B y C, y el cuarto es con 5 carbonos. Se dice que el núcleo es casi plano, ¿verdad? Y rígido, lo que significa que no tiene rotación. Cuando yo digo que es plano y rígido es como una plancha, ¿cierto? Es un poquito más como una plancha, ¿verdad? O sea que como que no está como tan disperso como una proteína, digamos, globular. Entonces, bueno, es casi plano, ¿verdad? Y también tiene las características de ser antiepáticos. Aquí tenemos representado al colesterol específicamente, ¿verdad? Vemos que en el carbono número 3. Bueno, la numeración viene acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a ver por dónde está el 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Dónde está el 19? 17, 18. Aquí se pasa al 20, 21. Así el 20, el 19 está acá. Y luego se va acá a la cadena alquílica. Entonces, dependiendo de los sustituyentes, pues que hayan, pues así podemos darle una característica o una propiedad determinada a los esteroles. Específicamente para el colesterol, que es esta figura que nosotros estamos viendo acá, tenemos un hidroxilo en el carbono 3 y esto le da una cierta polaridad al colesterol, ¿verdad? En este caso. Aparte, también tenemos en el carbono 17, vamos a ver. mm, ¿Verdad? Que tenemos la cadena lateral alquílica, ¿verdad? Es una cadena hidrocarbonada que tiene características apolares. ¿Por qué tiene características apolares, jóvenes? Porque solo es una cadena compuesta por carbonos e hidrógenos, ¿cierto? No es como que tengamos grupos funcionales como el hidroxilo, como el carbonilo, etc. Bueno, hablando específicamente de los esteroles, de los esteroides, pues hay diferentes grupos, ¿verdad? Está Aquí está, por ejemplo, que estos pues pueden diferir en la longitud de la cadena lateral. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí pues podemos ver que el colesterol tiene una cadena un poquito larga, ¿verdad? Pero en cambio podemos ver la progesterona que solamente tiene un carbonilo acá, ¿verdad? Aquí tiene el carbonilo pegado al anillo, aquí también, aquí un hidroxilo. Aquí tienen hidroxilo, hidroxilo, carbonilo, carbonilo, ¿cierto? Para el caso de la astrona, andosterona, progesterona, testosterona, ¿sí? Entonces, hay algunas diferencias que se pueden ver entre ellos, ¿verdad? Incluso el grupo, hay algunos sustituyentes acá que no se tienen en todos. Miren, aquí, por ejemplo, estos sí los tienen, como estos, pero este, por ejemplo, no. Bueno, entonces, como decir algunos ejemplos de estas estructuras, ¿verdad? Entonces, la característica de los esteroides jóvenes es el núcleo esteroideo, ¿verdad? Conformado por 4 ciclos, y pues 4 de 6 y 1 de 5.
Y entonces esta estructura está presente en colesterol, hormonas esteroideas y sales biliares. Normalmente algunos de estos pues se pueden sintetizar a partir del colesterol, ¿verdad? Aquí tenemos algunas otras hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es un glucocorticoide, que es sintetizado por las glándulas suprarrenales. ¿Alguien sabe dónde están las glándulas suprarrenales, jóvenes, anatómicamente o fisiológicamente? Arriba de los riñones. Muy bien, arriba de los riñones, ¿verdad? Tiene una función muy importante, especialmente de tipo hormonal. Muy bien. Aparte del cortisol, que es sintetizado por las suprarrenales, también está la corticosterona, que también es sintetizada por las suprarrenales, y que habíamos platicado un poquito de que, creo que lo vimos, no sé si cuando vimos el agua o en alguna otra clase, que habían, creo que fue en otra clase, que habían algunos factores que regulan que regulan la excreción o retención de algunos electrolitos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la aldosterona es un mineralocorticoide que regula la excreción de sodio, cloro, bicarbonato en el riñón. O sea, se sintetizan en las glándulas suprarrenales, pero actúan en el riñón, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Eh, para regular la presión arterial, que lo habíamos medio platicado un poquito, ¿verdad? Y aquí tenemos el estradiol también, pues esta es una hormona sexual masculina y femenina, ¿verdad? Que influencia las características sexuales, ¿verdad? También como la regulación del ciclo reproductivo en el caso de las mujeres, ¿sí? La testosterona, jóvenes, la testosterona, pues nosotros la atribuimos especialmente que es una hormona masculina. Sin embargo, pues hay testosterona también en las mujeres, solo que a niveles diferentes y más bajos que a lo que lo tenemos los hombres, pero sí también la tienen también. Y hay testosterona libre, ¿verdad? Y pues, bueno, hay algún otro tipo de testosterona que podemos testear, ¿verdad? La libre es la que es como activa. Entonces, si se dan cuenta, pues todas estas pues tienen diferentes funciones, ¿verdad? También está la progesterona que miren, es un precursor de estas hormonas, pero la progesterona normalmente la conocemos como que si está presente solamente en las mujeres, es una hormona femenina, se dicen, que de hecho forma parte de las hormonas femeninas junto con el estradiol, la prolactina, la luteinizante, digamos. Pero en este caso, la progesterona, a pesar de que le conoce como ser una hormona femenina, pues también puede estar presente en concentraciones bajas en los hombres, ¿verdad? O sea, a niveles específicos. Entonces, bueno, aquí también tenemos otro tipo de estructuras que son los terpenos jóvenes. Estos terpenos, pues si se dan cuenta, miren la característica, son, ahí sí que los lípidos son como los más variables en estructura, ¿verdad? La característica como que en general que tienen es que son apolares. Entonces, si se dan cuenta, pues hay cadenas alifáticas, ¿verdad? Que tienen algunas insaturaciones por acá y algunos sustituyentes. Entonces, a ver, algunos terpenos se pueden sintetizar a partir de una de las rutas que sintetiza el colesterol. Bueno, se los cuento, ¿verdad? Miren, acá tenemos isoprenoides, aquí tenemos los terpenos, eh, pero algunos, por ejemplo, aquí miren, por ejemplo, cuando unimos, aquí tenemos un isopreno. Este isopreno, miren, es una estructura de uno, 2, 3, de 5 carbonos, ¿cierto? Pero cuando estos se unen, pues ya forman una estructura pues característica, ¿verdad? Y que juntos, muchas uniones de estos, es lo que va a sintetizar o va a formar el esterol. Pero previamente el isopreno se ha formado a partir de 3-acetil. Bueno, se los comento pues para que lo tengamos, empecemos a tener una idea de ello, ¿verdad? Que todo es como una misma ruta metabólica y que solamente algunas modificaciones en la ruta pues van a originar los mismos componentes. Entonces acá también, miren, aquí tenemos esta estructura que está acá, el mevalonato, ¿verdad? Que es uno de los precursores también del colesterol, como también esta estructura. Entonces, los terpenos pues van a ir derivándose a partir de acá, ¿verdad? De los mismos como precursores del colesterol y de algunas hormonas esteroideas. Entonces, pero en este caso hablamos de que estos terpenos están presentes especialmente en los aceites esenciales de muchísimas plantas. Jóvenes específicamente acá me van a comprender un poquito más los químicos farmacéuticos o de pronto los biólogos. Normalmente, pues, hay muchos, no sé si hay ahora un instrumental, todos, yo creo que biología no lleva instrumental, pero
No sé si nutrición tampoco. El asunto es que hay muchos metabolitos que nosotros podemos extraer de extractos, por ejemplo, de plantas, como por ejemplo de semillas, de hojas, incluso de frutos, podríamos decir, de raíz, tallo. Entonces, todos estos tienen diferentes propiedades y tienen algunos metabolitos que podemos nosotros obtener, ¿verdad? Sin embargo, pues los aceites esenciales, pues hay una metodología específica por los cuales se pueden extraer a partir de algunos de estos extractos, ¿sí? Pero estos aceites esenciales pues tienen una característica aceitosa, ¿verdad? Pero especialmente, ¿por qué? Porque está conformada por estos compuestos apolares, ¿sí? Entonces la forma de extraer estos no es lo mismo que extraer otros metabolitos que se pueden extraer con algunos solventes más polares, ¿verdad? Pero entonces, si yo digo aceites esenciales, pues entonces son sustancias volátiles también que normalmente dan aromas deliciosos y que son como muy puros, ¿verdad? Entonces, estas sustancias pues se utilizan pues para atraer a polinizadores, animales que también van a proteger a las plantas contra algunos herbívoros y también que sirve para comunicación entre las plantas, ¿sí? Entonces los terpenos pues son hidrocarburos y están combinados con numerosas unidades de isopreno, ¿sí? O estos pues están en combinación de numerosas unidades de isopreno, que son estas estructuras que estamos viendo aquí, ¿verdad? Isoprenos, ¿verdad? Son combinaciones de isoprenos y pues si miramos las estructuras, pues bueno, tienen aquí como una cola y aquí tienen como una insaturación y así son los que se repiten, ¿verdad? Insaturación, cola. Se dan cuenta las estructuras que se están repitiendo, ¿ve? Insaturaciones y como una colita acá de iso, algo, ¿verdad? Por eso es iso, ¿verdad? Bioquímicamente o en según orgánica, pues a eso se refieren un poquito, pues estas estructuras. Bueno, entonces son combinaciones de numerosas unidades de isopreno, incluso pues pueden haber millares de compuestos lipofílicos diferentes, ¿verdad? Y pues que todos tienen características y propiedades diferentes, imagínense ustedes. Todas las estructuras que pueden entrar en esta clasificación. Bueno, entonces esta clasificación específica se puede dar por su estructura química propia, ¿verdad? Es en base entonces también al número de unidades que están presentes, ¿verdad? En base a las unidades de isopreno presentes y también si se encuentran ciclados o no. Entonces aquí tenemos algunos terpenos comunes y algunos terpenoides, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el pireno, el cariofileno, el careno, el limoneno, ¿verdad? Estructura que se encuentra en el limón. Aquí tenemos también el linalol en la menta y en lavanda, ¿verdad? Aquí tenemos terpenoides, ¿verdad? En naranja, nerol, etcétera, geraniol, ¿verdad? En algunas flores, mirceno. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros hemos leído acá probablemente nos recuerda a algunos aromas propios. Entonces, aroma, pues, es específicamente, pues, por estas estructuras, ¿verdad? Terpenos y terpenoides, y que en algún momento se pueden aislar, purificar para poder hacer esencias por algunos productos farmacéuticos, ¿cierto? Em, bueno, productos farmacéuticos o también productos cosméticos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hemos visto una variabilidad de funciones de los lípidos jóvenes, hormonales, como en aceites esenciales, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poquito a los lípidos como señales, cofactores y pigmentos. Entonces, hemos visto algunas funciones de lípidos también, ante, una de las funciones que es de almacenamiento y otras como el tipo estructural, ¿sí? ¿Almacenamiento de qué? Almacenamiento energético, ¿sí? Y estructural, pues que forman parte como de algo, ¿verdad? Pero hay otras funciones también, ¿verdad? En donde los lípidos pues tienen funciones pasivas. Bueno, las funciones pasivas, pues nosotros incluimos acá almacenamiento de moléculas combustibles y también las que están presentes en membranas biológicas o que funcionan como barreras, que serían como este tipo, ¿verdad? Almacenamiento y estructura, ¿sí? En cambio, hay funciones activas, donde los lípidos son activos, digamos, como los que pueden generar señales potentes, como hormonas, mensajeros intracelulares, ¿verdad? Entre algunos otros. Algunos de estos lípidos también funcionan como cofactores enzimáticos, es decir, van a estar asociados a una enzima y que van a propiciar la catálisis de una enzima en particular, ¿cierto? En el momento recuerdo el lipoato, ¿verdad? Que está presente en el complejo PDH, en el complejo piruvato deshidrogenasa, que ustedes en alguna tareita pues ya lo desarrollaron, ¿sí?
Y pues también tenemos acá lípidos con dobles enlaces conjugados, que son los que forman parte de los pigmentos, ¿verdad? Y que son pigmentos captadores de luz y que son diferenciables por medio de la visión, ¿verdad? O también que nosotros la podemos, bueno, que también pueden ser, si son captadores de luz, pues entonces participan en la fotosíntesis, ¿cierto, jóvenes? Mm, y también otra de las funciones activas de los lípidos, pues es que funcionan como vitaminas liposolubles, ¿verdad? Específicamente la vitamina D, K, A y E, ¿cierto? Jóvenes, entonces, de estos lípidos, los lípidos de almacenamiento normalmente ocupan más del 80% de los adipocitos, ya se los había dicho, ¿verdad? Em, y bueno. Eh, sí, los que funcionan como estos de almacenamiento, normalmente dice que son almacenados hasta ser oxidados o hasta que puedan pasar a acompañar a otras funciones, ¿verdad? Es decir, si ustedes recuerdan los triglicéridos, que por ejemplo son los de por excelencia de almacenamiento lipídico, de almacenamiento energético, normalmente, pues, por medio de lipasas se van cortando ácidos grasos. Y esos ácidos grasos libres, pues, pueden tener muchas funciones, ¿verdad? Que se degraden o que formen acetilcoenzima o acetil, y esos puedan ser resintetizados para otras funciones, o que puedan formar cuerpos cetónicos como fuentes de energía, ¿verdad? O que incluso puedan adherirse a otras estructuras como gliceroles, y estos ya puedan formar parte o por ejemplo, algún grupo fosfato o esfingo y ya puedan tener funciones como variables, ¿verdad? Em, bueno, y acá los metabolitos, los lípidos activos, ¿verdad? Pues hacen parte del tráfico metabólico, ¿verdad? Como metabolitos y como mensajeros químicos, ¿sí? Em, bueno, esta diapositiva pues ya la habíamos visto, solo que no habíamos especificado tanto, creo yo. Em, Tenemos jóvenes de que aquí tenemos el fosfatilinositol, que es un producto de los cortes que tiene la fosfolipasa, ¿verdad? Está aquí, pero porque cuando corta la fosfolipasa, se específicamente puede liberar algunos mensajeros intracelulares, en este caso es el IP3, que es el fosfatilinositol trifosfato o el inositol trifosfato, ¿sí? Y pues este que es el que provoca la liberación del calcio en el retículo endoplasmático. Miren, jóvenes, estamos viendo, repasando lo que algunos de ustedes platicaron ayer, ¿sí? Mencionamos de que algunas ceramidas y esfingomelina pues son reguladores de proteínas quinasas, ¿verdad? Y que participan en la división celular y diferenciación y en apoptosis. Y entre ellas pues este compuesto pues puede participar, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos los fosfatidilinositol, pues parte de lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? De que el fosfatidilinositol, o tenemos el PIP2, ¿verdad? Que es un fosfolípido o es un lípido de membrana, ¿verdad? Que cuando viene una enzima y hace el corte acá, pues provoca la liberación del IP3, ¿verdad? Que sería esta estructura, el inositol 1,4,5 trifosfato, ¿sí? Em, Porque el que nosotros tenemos acá, miren, es específicamente el fosfatilinositol 4,5 bifosfato, ¿sí? Pero entonces acá, por eso es fosfatilinositol bifosfato, un grupo fosfato, o sea, tiene varios fosfatos acá. Y entonces cuando viene la fosfolipasa 3, lo que va a hacer es liberar este compuesto. ¿Y qué es lo que queda, jóvenes? El DAG, que es el diacilglicerol. El diacilglicerol es una molécula, o sea, que está embebida en la membrana, ¿verdad? Que es esta estructura que nosotros tenemos acá. O sea, tiene cadenas alifáticas, ¿verdad? Y al momento que está en la membrana, pues tiene una característica apolar, ¿cierto? Entonces, al momento de cortar la fosfolipasa aquí, se libera esto y esto se queda embebido en la membrana, ¿sí? Entonces, el diacilglicerol viene y una de las funciones que va a ejercer es asociarse a la proteína quinasa acá, ¿verdad? Y de esta forma o sea, aquí también hay otro conjunto de actividades, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, el inositol trifosfato
se libera, ¿verdad? Y viene y eh, va a provocar acá o liberación o apertura de los canales de calcio que platicábamos ayer también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este canal de calcio que está en el retículo plasmático? Pues abre los canales de calcio, entonces el calcio va a salir y este aumento de calcio pues va a hacer o va a provocar la estimulación junto con el acilglicerol de la proteína quinasa C. Y esta proteína quinasa C, así como la proteína quinasa A, y hay una proteína quinasa B que hablaron los de la clase de los receptores de tirosina quinasa, que tienen la capacidad de fosforilar sustratos, varios sustratos, ¿sí? Mm, averiguemos, por favor, es que no me recuerdo si lo mencionaron ayer, creo que no. eh, ¿Qué funciones, sobre qué enzimas o rutas activa la proteína quinasa C? ¿Sí? Pero miren, cuando yo me refiero a quinasa, ¿a qué se refiere? Jóvenes, ya me recordé, este, han presentado muchos errores en el examen, de los exámenes que he calificado, bueno, de todos los exámenes que he visto, em, que no tienen claras como las enzimas. Y quisiera, por favor, que revisaran. Hay 7 grupos de enzimas, ¿cierto, jóvenes? Mm, están, por ejemplo, bueno, lo que quiero es colocarles como una tareita, que hagan como una tablita. Si quieren, háganlo como tarea de esta clase. Hagan una tabla donde coloquen los grupos de enzimas, ¿verdad? Y coloquen cuál es la función. Bueno, la función pues la vimos en clases, pero bueno, plásmenlo por escrito para que se les pueda quedar. Cuál es la función y pongan ejemplos de cuáles enzimas corresponden a esos grupos. Algo muy importante, jóvenes, por ejemplo, que las enzimas, las que transportan electrones, normalmente, no todas, pero la mayoría se van a llamar deshidrogenasas, como por ejemplo acetilcoenzima deshidrogenasa, por ejemplo, ¿verdad? Es una enzima que cataliza reacciones oxidorreducción. Las quinasas, por ejemplo, son transferasas. Hay isomerasas también, por ejemplo, la mutasa es una isomerasa. ¿Por qué? Porque va a provocar el reordenamiento interno de los grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que busquen como al menos 3 o 4 ejemplos de enzimas que pertenecen a estos 7 grupos de enzimas, pues para la redundancia, pero para que lo puedan diferenciar, vean qué es lo que, bueno, su función y qué es lo que significa su función, ¿verdad? Para que no solo lean su función y que sea algo memorístico, ¿no? Sino que lo vean y lo diferencien, ¿sí? Porque creo que no identifican eso muy bien, ¿sí? Entonces, bueno. Jóvenes, aquí tenemos a los icosanoides, de los que les había mencionado ya como en unas 4 ocasiones en clases previas. Los icosanoides pues también son un grupo de hormonas paracrinas. A ver, un tipo de comunicación o de hormonas que platicaron ayer, no sé si fue el primer grupo, eran las yuxtacrinas. Esos platicaron, jóvenes y señoritas, hablaron de las paracrinas autocrinas endocrinas y hablaron de una más, ¿es yuxtacrinas o es otro término que me llamó mucho la atención? Los que expusieron ayer, esa partecita. Endocrina. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Escribanlo en el chat para cuando tenga el nombre. Porque sí, entonces normalmente hay de diferentes, según la referencia bibliográfica, pues así son las que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo como un recordatorio, los glucosanoides son hormonas paracrinas, o sea que son sintetizadas por unas células, pero actúan normalmente en las vecinas, células vecinas, ¿sí? Aquí tenemos el sistema endocrino, ¿verdad? Que normalmente están siendo sintetizadas por algunas células de un tejido en particular, pero se vierten en los vasos, ¿verdad? O en las arterias o en la circulación sanguínea y tienen su efecto a un lugar distante donde se ha sintetizado. Las autocrinas normalmente tienen efectos sobre sí misma y aquí tenemos las intracrinas que se sintetizan por una célula y tienen función en un organelo intracelular, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que ayer me llamó la atención un término que habían platicado por ahí, las yuxtacrinas, eran yuxtacrinas. Entonces, por favor, investiguenlo bien, ¿verdad? De pronto, pues,
también se les puede preguntar. Bueno, entonces, los icosanoides jóvenes son un tipo de lípidos que son derivados del ácido araquidónico, ¿verdad? Habíamos platicado que el ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos y con 4 insaturaciones, específicamente en el carbono 5, 8, 11 y 14. A ver, si les preguntara qué tipo de omega sería este, ¿sería algún omega característico o no? A ver, escríbanlo en el chat, por favor. Em, Estoy viendo que alguien preguntó sobre las zonas finales. Señorita, ayer les respondí esta partecita, ¿verdad? Em, pues sumamos, les dimos ya notas de parciales, tienen notas del primero y del tercer corto. Y las del trabajo final, pues ya se los voy a colocar. Y pues faltaría lo demás, que esperemos que estén el fin de semana. Bueno, entonces aquí también tenemos la función de los icosanoides jóvenes, tiene amplias funciones. Una función es reproductora. Otra es inflamación, y que es con las que las más conocemos, ¿sí? También tienen función de fiebre, o sea, perdón, participan en la respuesta que da la inflamación, la fiebre y dolores asociados a las lesiones o algunas enfermedades, ¿sí? También participan en la formación de coágulos, específicamente pues por los tromboxanos, y también participan en la regulación de la presión sanguínea, incluso también en la secreción gástrica ácida, ¿sí? Entonces, para que veamos un poquito, ¿verdad? A partir del ácido araquidónico o el araquidonato, que también es lo mismo, formamos las prostaglandinas. Hay diferentes tipos de prostaglandinas. Están los tromboxanos, están los leucotrienos. Creo que de los leucotrienos nos hemos platicado. Jóvenes de los icosanoides les pregunto también bastante. Entonces, vean, algo que habíamos platicado de que los icosanoides, y esto lo vimos en enzimas, vean cómo se correlaciona todo. Es que eso es lo importante en la dinámica. Si ustedes van bien desde el inicio, todo se correlaciona, pero si ustedes intentan memorizarse cosas de esta clase, pero si la base, como les decía, la tienen un poquito mal, pues de pronto, pues, no se augura con los resultados buenos, ¿verdad? Bueno, entonces, que los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Pues pueden bloquear pues algunas de las rutas de la síntesis de las prostaglandinas y de los tromboxanos, que ¿qué es lo que hacen entonces? Reducir los dolores y los efectos adversos, por ejemplo, que me dan la inflamación, por ejemplo, como cuando se me hincha acá, ¿verdad? Entonces me tomo una aspirina o me tomo alguno de estos medicamentos para evitar esta sintomatología, la fiebre, ¿verdad? Y les decía yo también el efecto que puede causar en la formación de los coágulos, como para cuando se toman algunas personas alguna aspirinita para ralar la sangre, ¿verdad? Pero el término adecuado es pues para evitar la formación de trombos, ¿verdad? Y bueno, también que lo toman las personas que tienen problemas de trombosis. Entonces, veamos las prostaglandinas inicialmente, ¿verdad? Las prostaglandinas, pues el nombre, pues es porque se encontró inicialmente o primeramente en la glándula prostática, ¿cierto? Pues hay diferentes tipos de prostaglandinas, pero una característica que tienen es de que tienen un anillo de 5 átomos, ¿verdad? Y también tienen originalmente 2 grupos y a partir de ahí pues se pueden subdividir. Entonces hay prostaglandinas, las PGE y las PGF, las prostaglandinas que son las solubles en éter, ¿verdad? Entonces hay E1, E2, etcétera. Y están las prostaglandinas o PGF que son solubles en buffer de fosfatos, ¿cierto? Éter suena un poquito más a un poquito hidrosoluble, perdón, liposoluble, y el de fosfatos pues suena más a hidrosoluble, ¿cierto? Entonces, entonces, las funciones de las prostaglandinas, pues bueno, estimular la contracción del músculo liso, del útero, en el parto, en la menstruación, y es lo que probablemente les está dando el dolor cada 28 días o cada ciclo menstrual, ¿verdad? O incluso para las contracciones, ¿sí? Pues estimula esa contracción. Afectan también el flujo sanguíneo, también el ciclo del sueño y la vigilia, ¿verdad? Pues, pues pareciera que la mayoría de los efectos pues, son malos, ¿verdad? Elevan la temperatura corporal, o sea, son los que favorecen la fiebre y también causan inflamación, dolor. Los 5 síntomas de la inflamación, los 5 síntomas de la inflamación, jóvenes, pues es lo que provocan las personas. Permítanme un momento.
Bien para la persona que puso omega 6, si es un omega 6 el ácido araquidónico. Entonces le estaba contando de las funciones de las prostaglandinas, ¿verdad, chicos? Bueno, ¿qué más les podía decir de las prostaglandinas? Bueno, ahí estamos. Aparte de las prostaglandinas jóvenes, otra familia de los glucosanoides son los tromboxanos. Vean la característica que tienen los tromboxanos, pues tienen normalmente un anillo de 6 átomos, ¿verdad? Y aparte hay grupos con función éter, específicamente acá, ¿verdad? Esta es una unión éter que están viendo acá, igual que aquí. Y bueno, estos tromboxanos pues normalmente están producidos pues por las plaquetas o por los trombocitos. Jóvenes, los otros nombres con los que se conoce a las plaquetas es trombocitos, por eso el nombre de tromboxanos. Por eso espero yo que lo puedan asociar así más fácilmente y pues que se les quede para la vida también el nombre, ¿verdad? Y bueno, su función entonces es la formación o participar en la formación del coágulo sanguíneo, así como también la reducción del flujo sanguíneo hacia el coágulo, ¿verdad? O sea que provocan el taponamiento y la reducción del flujo hacia el lugar de donde hay un dolor o donde hay una injuria o un daño vascular y pues que normalmente pues pudiera salir la sangre allí, ¿verdad? Ya platicamos un poquito de esto de los AINES que inhiben a los tromboxanos y las prostaglandinas. Y acá tenemos entonces a los leucotrienos. Los leucotrienos pues normalmente son también de esta misma familia, pero si se dan cuenta no vemos que tengan ciclos en su estructura como los anteriores. En su lugar pues tienen 3 dobles enlaces conjugados, ¿verdad? Em, Al menos ustedes que son los que se van repitiendo, ¿verdad? Y también parte de sus funciones, bueno, leucotrienos viene también del término leucos. Leucotrienos, pues ahí fue donde se encontraron por primera vez y pues por eso quedó el nombre de leucotrienos. Parte de sus funciones es que inducen la contracción del músculo liso, que recorren las vías aéreas del pulmón, ¿verdad? Si estos están aumentados o hay sobreproducción, pues pueden provocar ataques anafilácticos o asmáticos. Entonces, muchísimo ojo y mucho cuidado con ello. Hay personas que normalmente están propensas a tener estos ataques anafilácticos, ¿verdad? Entonces, pues muchísimo ojo y mucho cuidado con estos. Entonces, bueno, para algunos de estos síntomas jóvenes, aparte de los AINES, en este caso para los leucotrienos, pues se puede administrar prednisona. Este pues puede disminuir la respuesta anafiláctica y que es útil en personas, pero que puede ser útil en personas que son hipersensibles o alérgicas. Sin embargo, jóvenes, la prednisona y estos pues también em, tienen efectos también patológicos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, pues porque la prednisona lo que hace es disminuir la respuesta inmunológica, ¿cierto? Pero hay personas que pueden tomar pueden tomar crónicamente este medicamento y lo que puede ocasionar es que si yo me mantengo en un estado de baja respuesta inmunológica, lo que puede ser es que me puedo poner predisponente para que puedan atacar muchas infecciones, ¿sí? Entonces eso es muy, muy, muy patológico. Yo recuerdo a un familiar que cuando yo era pequeño y este familiar estudiaba medicina, bueno, ya era graduado, creo yo, y padecía un poquito como de acné, un poquito como, bueno, un poquito pues relativo, ¿verdad? Para las personas, pues de pronto para algunos es bastante, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando iba a haber alguna actividad, algún evento pues particular, pues tomaba pues medicamentos como estos, pero uno de los efectos pues puede ser ese, ¿verdad? Que hay gente que puede abusar. De hecho, jóvenes, que hay algunos medicamentos, hay algunos compuestos o hay algunas hormonas que pueden cumplir esta función propia, ¿verdad? Como por ejemplo algunos glucocorticoides, ¿verdad? O algunas hormonas de la glándula suprarrenal que platicábamos antes que tienen una función similar a esta, ¿sí? Pero bueno, esto, la prednisona, pues sí es un... No, yo creo que por aquí lo vamos a ver también. Ajá, aquí están los corticosteroides. Entonces, vean, entre las hormonas esteroideas, ¿verdad? Ya habíamos platicado un poquito. Permítame como que ya viene ahí alguien más también. No sé si por señal, ¿verdad? O por que se desconecten. Digo yo que debe ser esto. No sé por qué podría ser, pero bueno. Listo. Entonces,
platicábamos, las hormonas pues transportan, bueno, son hormonas que normalmente se liberan al sistema endocrino, ¿verdad? O sea que están siendo sintetizadas por un tejido y viajan pues por la circulación sanguínea, o sea que viajan pues por medio de tejidos hacia otros lugares, Diana. Entonces, hemos platicado un poquito de su estructura, ¿verdad? Em, eh, Aquí específicamente tenemos a la testosterona, el cortisol, la prednisona, tenemos aquí el beta-estradiol, la aldosterona, la prednisolona. Y aquí tenemos un bracinólido, el bracinólido, em, que, bueno, ahorita vamos a ver, pero este está presente en las plantas. Entonces, por ejemplo, la característica de estas hormonas esteroideas, a diferencia del colesterol, es de que van careciendo de la cadena alquílica. Pero entonces, en ese sentido, em, aquí, por ejemplo, sí la pueden tener, ¿verdad? Pero la cadena alquílica en el caso del colesterol era alquílica propiamente, pero en este caso, si se dan cuenta, ¿qué tiene de diferencia de los demás? Es decir, que aquí tenemos grupos funcionales, ¿verdad? Hidrofílicos, el hidroxilo, el carbonilo, ¿cierto? Entonces, estos los hacen más polares, ¿cierto? No tanto como anfipático, como el colesterol que solo tenía la cabecita de hidroxi y todo lo demás era como polar. En este caso, en la cadena alquílica, tienen estos compuestos en lugar de solamente ser compuestos carbonados, ¿sí? Entonces dice que acá carecen de cadena alquílica, pero en realidad es porque no es la cadena apolar característica del colesterol, sino que tienen grupos funcionales particulares que son polares, ¿verdad? Y también dice que pueden utilizar proteínas transportadoras, ¿verdad? Y importante de ello es que pueden provocar cambios en la expresión génica y estos cambios en la expresión génica pues pueden aumentar o disminuir síntesis de forma como general de proteínas o de moléculas, es decir, del metabolismo, ¿verdad? Por medio de por estos cambios en la expresión génica. Y específicamente son cambios que provocan cambio en el número de las moléculas existentes, ¿cierto? Lo platicábamos en la clase que tuvimos al respecto de esto. Bueno, específicamente habíamos platicado un poquito de la testosterona, ¿verdad? Sintetizado en los testículos, ¿verdad? La hormona masculina, pero también hay una determinada cantidad en las mujeres. El estradiol, el beta-estradiol, pues es una hormona femenina, ¿verdad? Que puede ser sintetizado en los ovarios y también en la placenta cuando hay embarazo. El cortisol, pues alguien hablaba del cortisol ayer, bueno, un grupo habló del cortisol, participa o regula el metabolismo de los glúcidos y también es la que nosotros denominamos como la hormona del estrés. Mucho cuidadito con esta hormona porque normalmente tiene una función que tiene que ver con el ciclo circadiano. ¿Qué significa esto? Que en algunas horas del día se eleva y en otras horas del día disminuye, como por ejemplo en la mañana pues se eleva y en la tarde tiene que disminuir o reducirse, lo que significa que por ejemplo, a las 8 o 10 de la mañana se encuentra muy activa, ¿verdad? Porque en teoría el cuerpo reconoce y sabe que estamos despiertos, que necesitamos movernos, necesitamos ir, viajar o movilizarnos, trabajo, estudio, etcétera. Y por la tarde, cuando ya este estado de alerta va disminuido, pues entonces también el cortisol baja. Y de hecho, jóvenes, en el laboratorio clínico, aplicación por químicos biólogos, hay dos determinaciones de cortisol que se hacen en el laboratorio. Hay un cortisol AM y un cortisol PM, pero precisamente para ver cómo están los niveles del cortisol en a estas 2 horas, ¿cierto? Tenemos la aldosterona, que participa en el metabolismo y la retención de la sal, ya se los había mencionado, ¿verdad? Y que eran sintetizadas por las suprarrenales. Aquí tenemos, jóvenes, algunos esteroides sintéticos. Estos pueden inhibir la liberación del ácido araquidónico por la fosfolipasa 2. Vean ustedes, jóvenes, la prednisona y la prednisolona son esteroides sintéticos y afectan específicamente la inhibición del ácido araquidónico. Si yo inhibo el ácido araquidónico, voy a evitar o voy a inhibir la respuesta o la formación de prostaglandinas, de icosanoides y leucotrienos. ¿Pero por qué? Porque estoy inhibiendo el corte por una determinada fosfolipasa, que es la fosfolipasa A2. Si se recuerdan, la fosfolipasa A2 era la que cortaba, era la que liberaba este ácido poliinsaturado, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos aquí es un ácido monoinsaturado el que está, pero normalmente pues hay ácidos grasos insaturados ahí, ¿verdad? O poliinsaturados. Y pues que, vamos a ver, creo que lo tenemos por aquí también.
Vamos a ver. Ajá. El arquidonato. Vean que se ha liberado a partir de un corte por la fosfolipasa 2 de los fosfolípidos. Bueno, el bracinóleo, entonces, como les decía, es un regulador del crecimiento en de las plantas, es decir, hay hormonas esteroideas en las plantas también, como está el bracinóleo. Bueno, y tenemos entonces aquí a las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K. Estos son compuestos esenciales para la salud humana y para otros vertebrados. No pueden ser sintetizados por ellos mismos, sino que los tenemos que consumir, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues estos son solubles en solventes apolares. Pues bueno, si son vitaminas liposolubles, pues claro que sí, ¿verdad? Sintetizados pues por la condensación o por la unión de múltiples isoprenos. Acuérdense de los isoprenos, ¿verdad? La estructura de 5 carbonos que tiene una cola como de pescado, iso. Específicamente, bueno, están algunas hormonas que son precursores hormonales también, como la vitamina A y la D, ¿verdad? Ayer hablaban un poquito del ácido retinoico o de la vitamina A, ¿verdad? Y su función importante, especialmente para la visión. La vitamina D también, pues tiene funciones importantes. Mm, em, y que participa también un poquito en el metabolismo bueno, lo vamos a ver en un ratito. Tenemos la vitamina E que funciona como antioxidante y la vitamina K que participa en la formación del coágulo. Aquí tenemos algunas de las funciones también de estas vitaminas. La A, ¿verdad? Reparación de heridas, visión, protección frente a infecciones y también para el crecimiento óseo. La D, regulación del calcio, fósforo y en el desarrollo de huesos. La vitamina K que regula la población sanguínea. La vitamina E como antioxidante como antioxidante, pues puede prevenir el cáncer y el envejecimiento prematuro de algunos órganos. Vean, más adelante les voy a contar algo referente a los oxidantes o los antioxidantes y su protección contra el tumor o con diferentes tipos de tumores. Bueno, veamos un poquito la vitamina D. Hay diferentes tipos de vitamina D. Está la vitamina D3, que también se le denomina como colecalciferol. Esta se forma en la piel por una reacción fotoquímica con la 7-deshidrocolesterol. Esto es cuando nosotros nos exponemos a la luz solar, los rayos ultravioleta van a provocar esta reacción fotoquímica, ¿sí? Y ahí vamos a formar el colecalciferol o la vitamina D3. Esta se dice que no es biológicamente activa, pero su metabolismo y su movilización hacia el hígado y hacia el riñón, pues pueden formar la vitamina 1 alfa o 1,25, 1 alfa, 25 de hidroxivitamina D3, que este es el calcitriol. Este ya tiene una función activa, ¿verdad? Que regula la captación del calcio en el intestino, así como también la concentración de calcio en el riñón y en los huesos. ¿Verdad? Entonces, decimos que la vitamina D tiene una función, entonces, especialmente en la formación ósea, ¿verdad? Entonces, pues aquí es lo que mirábamos, ¿verdad? Con el 7 de hidrocolesterol por medio de luz ultravioleta y por medio de algunos pasos se forma el colecalciferol, ¿verdad? Y luego en el hígado y en el riñón, pues ya forma la de hidroxivitamina D3, el calcitriol. Tenemos también que la vitamina D2, que es el ergocalciferol, que este es un producto comercial, ¿verdad? Que puede estar presente, por ejemplo, en el ergosterol de la levadura, o se obtiene a partir del ergosterol de la levadura, que se puede añadir entonces a la leche y la mantequilla y que puede funcionar como un suplemento dietético, ¿sí? Em, Sin embargo, jóvenes, entonces la deficiencia de la vitamina D pues, puede provocar la formación defectuosa de huesos, incluso raquitismo. Aquí tenemos una imagen en donde tenemos la parte derecha, donde tenemos los beneficios sociales de la vitamina D, ¿verdad? Pues porque digamos de que la vestimenta y todo, pues hay buena nutrición, adecuada nutrición, ¿verdad? Aparte que también la exposición al sol, pues también pues, puede favorecer a ello un poco, ¿verdad? Sin embargo, en personas pues que tienen una deficiencia en el consumo y que incluso además de eso, pues pueden vivir en lugares fríos o en lugares donde de pronto no se exponen mucho al sol, pues pueden provocar algo como ello, ¿verdad? Aquí pues podemos ver algún niño que de pronto esté desnutrido y pues que además este,
pues pueda tener esta formación o esta medio malformación ósea, ¿verdad? Específicamente en las piernas. Bueno, aquí tenemos entonces la vitamina, parte de la vitamina A o de su metabolismo, ¿verdad? Esta vitamina A puede funcionar como hormona también, bueno, funciona como hormona y también funciona como un pigmento visual de los ojos. Em, Nosotros la obtenemos a partir de algunos alimentos como las zanahorias, calabaza, espinacas, ¿verdad? Em, a ver, y normalmente pues está como beta caroteno, o sea que es un pigmento y pues da una cierta coloración a algunas fuentes de alimentos donde lo encontramos. También puede estar presente en algunos productos cárnicos como el huevo, el hígado, ¿cierto? El queso, ¿verdad? Entonces, se consume betacaroteno, ¿verdad? Y pues se dice que hay receptoras en el núcleo eh, que tienen la capacidad de recibir a la vitamina A como el ácido retinóico, ¿verdad? Que es un derivado de ella. Este ácido retinóico específicamente regula la expresión química en el desarrollo de la piel, ¿verdad? Y también aquí hay otro compuesto que es el retinal, que este pues inicia la respuesta a la luz eh, o reconoce o recibe la respuesta a la luz que está presente, por ejemplo, o que llega a los ojos, ¿verdad? Y este pues tiene la capacidad como de responder ante esa luz y pues la lleva o transmite la comunicación o la señal neuronal, ¿verdad? Y pues que es traducida o llevada pues hacia el cerebro y que se pueda como diferenciar, ¿cierto? Entonces, permítame un momento, jóvenes.
Jóvenes, parece que hoy hay calamidad en diferentes lugares, no solo en el tráfico. Bueno, paciencia. Vamos entonces, estamos viendo el metabolismo bueno, no es el metabolismo, estamos viendo un poquito de la función de la vitamina A. Entonces, tal vez solo como para ver un poquito más detenido esta parte, ¿verdad? Que tenemos el beta caroteno que nosotros consumimos en los alimentos. Este tiene puntos de corte y esto me libera esta vitamina A1, que también es el retinol, ¿verdad? Y esta, pues también puede sufrir diferentes modificaciones. Entre algunas de esas modificaciones es la oxidación del alcohol aldehído en esta porción que está aquí en color naranja. Y aquí nosotros ya tendríamos el 11-cis-retinal. Em, el 11-cis-retinal también tiene algunas funciones, ¿verdad? Especialmente como pigmento de la vista. Y por otro lado, pues pues puede sufrir algunas otras oxidaciones de aldehido a ácido, es decir, en lugar de haber un aldehido acá, forma ácido y ya forma el ácido retinoico, que es la hormona, es la señal hormonal de las células epiteliales, que el ácido retinoico nos hablaban ayer, no sé si fueron unas compañeras nutricionistas quienes lo hablaron, sí, sí, yo creo que sí, confirmen por el chat, por favor. Y aquí tenemos el todo, el todo retinal trans. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un doble, o sea, hay un cis, digamos, ¿verdad? Cis retinal, que tenemos el todo transretinal, pero y esto sufre una modificación por la luz visible, ¿verdad? Especialmente pues en la piel. Y pues esto pues puede provocar una señal neuronal hacia el cerebro, ¿sí? O sea que podemos ver que tiene varias implicaciones en la vista, en las células epiteliales, a nivel cerebral también, la vitamina A, es decir, es muy importante su función, ¿cierto? Entonces pues ya miramos acá parte de lo que implica. Entonces, deficiencia de la vitamina A, deficiencia, pues pueden haber, puede provocar sequedad en la piel, así como también faltas en la visión, y así como también puede haber membranas mucosas, podemos provocar también membranas mucosas con cierta sequedad, puede haber retardo en el crecimiento y en el desarrollo e incluso ceguera nocturna, es decir, imposibilidad o dificultad para ver en la noche, ¿sí? Entonces, bueno, la vitamina A, pues para ver un poquito más, se aisló inicialmente en aceites de hígado de pescados, ¿verdad? Y bueno, pues como un dato extra, aquí tenemos, bueno, solamente la referencia de que el beta-caroteno, pues es un carotenoide, ¿verdad? Que tiene una apariencia o que es de un color anaranjado, como lo habíamos platicado, y pues que tiene dobles enlaces en su estructura. Jóvenes, la característica de dobles enlaces en las estructuras, pues es lo que da ciertas coloraciones muy características y que son visibles para nosotros. Lo vamos a ver incluso más adelantito con algunas imágenes. Aquí tenemos la vitamina E, jóvenes. La vitamina E, pues es un antioxidante. Este es hidrofóbico, ¿verdad? Y pues está compuesto por tocoferoles. Se dice que también tiene un anillo aromático sustituido y una cadena lateral isoprenoide. Si se dan cuenta, los isoprenos que les había dicho yo, los de cola de pescado, de tanto que se los estoy repitiendo, pues ojalá que se les vaya quedando un poquito de eso. Pues está formado por isoprenoides, ¿verdad? Entonces, estos normalmente se asocian a membranas celulares, a depósitos lipídicos y lipoproteínas de la sangre. Son antioxidantes biológicos, ¿verdad? Mm, o sea, jóvenes, hay antioxidantes que pueden ser de diversa procedencia. Hay antioxidantes biológicos o antioxidantes que también nosotros llamamos endógenos, ¿sí? Y hay antioxidantes exógenos de los que nosotros podemos consumir y que tienen una función de antioxidante, ¿sí? Em, entonces, la función de ser antioxidantes es de que funcionan como una barrera contra los radicales de oxígeno. Y eso específicamente por estos enlaces aromáticos que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Algo que les había yo mencionado, de que los antioxidantes a veces pues, pueden asociarse también a la prevención con el cáncer. Sin embargo, pues esto eh, pues dependerá de qué cáncer pueda ser, pues porque así como los antioxidantes pues sí generan un efecto protector, puede también en algún momento
tener algunos efectos no solamente protectores para las células normales, sino incluso también para las células cancerosas en algún determinado momento. Entonces, es también que se tiene que usar con cuidado, digamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, o sea, no generalizar, ¿verdad? No generalizar de que es protector contra el cáncer. Y aquí tenemos la vitamina K. Bueno, procedencia o fuente de la vitamina E, aceite, salmón, semillas, almendras, piñones, nueces, moras, kiwi, ostras, quinoa, espinaca. Vean. Y aquí tenemos la vitamina K, pues esta participa en la formación de la protrombina activa, y esta protrombina pues participa en la formación del coágulo sanguíneo, ¿verdad? Em, Su deficiencia pues puede afectar o puede hacer que la coagulación sea más lenta y eso pues puede provocar hemorragias, es decir, sangrados, ¿sí? Respecto a la filoquinona o la K1, está presente en las hojas de las plantas verdes, y aquí tenemos la menaquinona o la K2, la vitamina K2 que está presente en bacterias del intestino, ¿sí? Entonces aquí tenemos la vitamina K eh, en la filoquinona o la filoquinona, ¿verdad? Y pues la fuente de la vitamina K pues puede ser en muchos productos verdes, ¿verdad? Arvejas o guisantes, kiwi, piñones, lechuga, espinaca, perejil, uvas, etcétera. Y aquí tenemos otros derivados de isoprenoides, tenemos la warfarina, ¿verdad? Esta estructura pues inhibe eh, la protrombina y funciona como un anticoagulante, ¿verdad? Aquí tenemos también las quinonas lipídicas, ¿verdad? Estas participan en el transporte de electrones en la mitocondria y en el cloroplasto, lo que les decía yo, algunos lípidos pequeños que están a lo largo de la membrana interna de la mitocondria y pues ahí transportan electrones, ¿verdad? Em, Como por ejemplo la biquinona, ¿verdad? O la plastoquinona. Y también tenemos el dolicol, que este interacciona o provoca interacciones hidrofóbicas fuertes con lípidos de membrana que se encuentran anclados a glúcidos. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de los dolicoles, una característica también es que deriva de los isoprenos, ¿cierto? Isoprenos, 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 isoprenos. ¿Verdad? Y lo que cambia es esta estructura, ¿verdad? En estos. Entonces, bueno, y acá tenemos algunos otros compuestos que son derivados de conjugados lipídicos o dienos conjugados lipídicos. Estos están en pigmentos tanto en las plantas como en las plumas de las aves, ¿verdad? Entonces vemos aquí pajaritos bellos, ¿verdad? De color como rojo, rosado, amarillo, ¿verdad? Que al ingerir algunos estos vegetales, pues que contienen pigmentos carotenoides, pues los pueden adoptar para sí, ¿verdad? Y pues bueno, ahí tenemos como esa visibilidad o esos colores tan llamativos, ¿verdad? Uno de estos pues es la cataxantina o la cantaxantina, ¿sí? Que es de color roja, y tenemos aquí la saxantina también de color amarillo, ¿cierto? Y bueno, jóvenes, pues respecto a la clase de lípidos, pues aquí estaríamos. Solo veamos un poquito más con atención la esfingomilina, ¿verdad? Son algunos lípidos de membrana, los glicolípidos, la osatilcolina y el colesterol, ¿verdad? Eh, a ver, aquí tenemos también la osatilcerina, el citosol. Bueno, algo muy importante también, jóvenes, que se los voy a mencionar de una vez, que normalmente las membranas biológicas no son uniformes, tanto las de un lado como las del otro lado, es decir, tienen cierta diferencia, o sea que tienen como cierta simetría en ese sentido, ¿sí? No son los mismos grupos de lípidos o de fosfolípidos que están en una cara como los mismos que están en la otra cara, ¿sí? Todavía no se desconecten, vamos a ver una cosita más, ¿sí? Permítanme un momento. Antes, jóvenes, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto al momento de esta clase de lípidos? ¿Verdad que es muy interesante? ¿No les parece a ustedes muy interesante todos los temas que hemos visto hoy? Bueno, todos los temas, específicamente estos últimos temas, ¿verdad? Como los lípidos, los nucleótidos, los glúcidos, son muy variables, pero son muy, pues yo creo que son muy interesantes. ¿Dudas de esta clase, jóvenes? Bueno, todo claro como el agua. Listo. Entonces, permítanme.